Jorge Julio López desapareció de la faz de la tierra el 18 de septiembre de 2006. Poco antes había declarado en los juicios por la verdad, había declarado también contra Echecolás en ese marco, y había, digamos, referenciado, había dicho que él había estado detenido, había sido un detenido desaparecido durante la dictadura militar, y que Echecolás lo había torturado. Dio detalles muy interesantes acerca de esos días, interesantes, digamos, a nivel jurídico, a nivel periodístico, pero llamó la atención porque Julio López declaró en el 2006 y anteriormente había declarado unos años antes y no se acordaba de nada. Sin embargo, en el 2006 él se acuerda de detalles muy puntuales que le llamaron la atención incluso a su familia. Baste ver las crónicas de la época, que el propio hijo dice: me llama la atención porque papá nunca nos contó esto. Y en ese afán de decirle a la justicia los detalles de su cautiverio, comete varias torpezas, se contradice y da detalles que son imposibles. Por ejemplo, él dice que uno de los compañeros de cautiverio, que él tuvo en los años 70, le decían Higuita porque se parecía al jugador de fútbol. Además está decir que Higuita en esa época era un niño, era un bebé, era imposible que hubiera alguna referencia visual hacia la persona de este jugador. Sí, esto se puede encontrar en la versión taquigráfica de internet de la declaración de Julio López durante el año 2006. El 18 de septiembre, cuando desaparece Julio López y empieza a hablarse de un plan pergeñado por la derecha para volver a atacar las manos de obra desocupada a testigos en contra de los militares, nosotros iniciamos una investigación propia porque encontramos varias cosas que nos llamaron la atención y que eran sospechosas. Había contradicciones como la que acabo de mencionar, había versiones encontradas entre los propios vecinos, entre la familia. La familia nunca había denunciado la desaparición, la denunciaron amigos y vecinos de Julio López. La familia tardó 2 semanas en hacer público su preocupación, no asistió a ninguna de las marchas para encontrar a Jorge Julio López. Digamos, hay un cúmulo de cuestiones que nosotros dijimos: bueno, vamos a investigar qué es lo que ocurre acá. Y trazamos la línea de tiempo, como se hace siempre en periodismo, a través de la cual detectamos que las últimas horas de Julio López no fueron como se contaron. Él se fue por voluntad propia, él se fue usando un par de borseguíes que nunca utilizaba, es decir, siempre tenía un par de zapatillas blancas, de la cual tenía 2 pares, y siempre usaba una u otra indistintamente. Se llevó un cuchillo que usaba mucho dentro de su casa, la propia familia lo admite esto, y que nunca se lo llevaba con él, lo dejaba dentro de su casa, y se lleva las llaves, cosa que tampoco hacía nunca. Él salía, cerraba la puerta y volvía a tirar las llaves dentro de su casa. Entonces, esa conducta, digamos, rara, de irse aparentemente por su cuenta, porque los que lo han visto y lo han cruzado dicen que lo vieron irse bien, que nadie lo secuestró. El rastro de él vuelve a aparecer al día siguiente en un lugar que se llama cerca de Dolores. Él aparece en la quinta de una persona que se llama Rubén Durso, en Atalaya. El lugar se llama Atalaya. Rubén Durso es un dirigente justicialista, vaya casualidad, y tan es así que hay varios testigos que lo ven. Uno de ellos de apellido Buceca, que falleció hace pocos meses de manera poco clara. Nosotros entrevistamos a ese y otros testigos que nos contaron que cuando ellos ven a Julio López y en la tele veían que se lo estaba buscando, ellos llaman al Ministerio del Interior diciendo: acá está Julio López, está caminando por la calle normalmente, y va a la panadería inclusive. Tal es así que en algún momento se hace un rastrillaje a raíz de nuestras denuncias en este sentido, y va la policía con perros policiales. Los perros ladran, descubren un colchón donde aparentemente había estado Julio López durmiendo, y automáticamente se suspende el allanamiento, digamos, se suspende la operación, no el allanamiento. Lo cual es sospechoso, es rarísimo. A raíz de eso encontramos otro testigo llamado Jorge Escaño, que da referencia a haberlo visto en la ruta 3, en el kilómetro 135, en una estancia llamada San Genaro, donde él dice que lo ve a Julio López custodiado con personas con armas. Bueno, nosotros descubrimos que eso pertenecía al ejército, digamos, a la facción del ejército bueno, digamos, progresista del gobierno, no, digamos, a los ex represores, a la mano de obra desocupada.
Y bueno, a partir de ese momento Escaño tiene serios problemas, es perseguido, su familia es perseguida, se tiene que ir de todos los lugares donde él vivía en la localidad de Moreno. El testimonio de él fue chequeado con otras fuentes a las cuales él les contó en septiembre de 2006 lo que había visto, y todos coinciden en que él ya hablaba de que había visto a Julio López. Bueno, la cuestión es que las sospechas son confirmadas por funcionarios oficiales en off the record, diciendo que Julio López fue desaparecido por el propio gobierno, que lo que se intentó hacer es dar un golpe de efecto a la sociedad, que Julio López apareciera a los pocos días, pero en ese interín él muere, se cree que en los primeros días de octubre de 2006, y nunca puede aparecer, a raíz de lo cual varios diputados empiezan a hacer proyectos para crear una comisión que investigue la desaparición de Julio López, posteriormente la de Luis Jerez, basados en la investigación de este periódico, de Tribuna de Periodistas, y en algunas notas mías de Cristian Sanz, que las van a encontrar en Tribuna de Periodistas. Hay una diputada llamada Nora Ginsburg, diputada nacional, que en febrero de 2007 dice: yo he leído esto, he visto esta documentación que presenta Cristian Sanz en su periódico y quiero crear una comisión para que se investigue. Bueno, todos los diputados, los legisladores no oficialistas votan a favor de crear la comisión, y todos los del Frente para la Victoria, que en ese momento eran mayoría, votan en contra, con lo cual no se creó la comisión. Pero llama la atención, digamos, ese interés por parte del oficialismo de no investigar. Julio López sigue desaparecido hasta el día de hoy. Se sigue insistiendo con que es un desaparecido como un remanente de la dictadura militar. El gobierno nunca se hará cargo, la familia nunca ha aceptado la evidencia que le quisimos presentar, y la última entrevista que tuvimos fue con el secretario del juzgado de La Plata, llamado Gustavo Duró, quien admitió que las sospechas que nosotros teníamos eran reales, y agregó a nuestra investigación un dato escalofriante: que la familia de Rubén López tenía celulares que les pagaba la CIDE, o sea, la Secretaría de Inteligencia del Estado. Con lo cual, yo creo que 2 más 2 es 4, todo cierra como un moño, y les recomiendo, para ver todos los documentos que nosotros fuimos obteniendo, buscar la nota en el buscador nuestro, arriba a la derecha. La nota se llama Julio López, toda la verdad. Gracias por seguirnos.